revista digital Organizacionales, Redeo de la Universidad de Jalapa. Estamos muy contentos de tener distinguidos visitantes con nosotros. Están conmigo el doctor Jorge Culebro y el maestro Gabriel, que fueron quienes nos apoyaron en un primer momento en la edición de algunos números de la revista, junto con la doctora Laura Zamudio, que está de manera remota. También están con nosotros el doctor David Arellano Gol, el doctor Rubén Darío Jiménez Rosado, y por supuesto el vicerrector de investigación de la universidad, el doctor César Augusto García Soberano. En un primer momento me voy a permitir presentar pues, algunos datos, alguna información sobre la revista, que es una revista muy reciente. Es una revista que surge con motivo de la cátedra David Arellano Gol de Estudios Organizacionales y que de alguna manera ha venido a llenar un cierto vacío que hay, sobre todo en el tema de estos estudios a nivel regional. Por supuesto, es un órgano de difusión científica que finalmente tiene que consolidarse, tiene que andar su camino para que efectivamente pueda cumplir con los fines que tenemos. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación. Esta, digamos que desde el inicio ha surgido como una necesidad de colmar esos espacios, pero también de ser digital. Es decir, las revistas ahora en el mundo, pues si tienen esta modalidad, pues pueden ser visualizadas de manera más importante, todas las métricas y las evaluaciones a que son sometidas, pues hacen que el modelo ideal sea precisamente el digital. Sin embargo, para los editores, esa modalidad digital también tiene retos importantes. Entonces, a cada paso necesitamos un equipo, necesitamos personas que nos van asesorando, que nos van ayudando para poder tener este espacio de difusión. Desde el inicio bueno, no desde el inicio de la revista, sino desde que se estableció que el tema sea los estudios organizacionales, muy rápidamente nos dimos cuenta de que pues, es un eje transversal de análisis y de discusión. Por tanto, la revista seguirá teniendo una vocación multidisciplinar. Cuando nosotros tenemos estos números ya publicados, y en este momento estamos ya a punto de presentar el número 4, estamos conscientes de que la temática es muy diversa. Digamos, el eje común pues, es el análisis desde los estudios organizacionales. Cuando surge esta revista y con el apoyo del doctor David Arellano, pues por supuesto una de las primeras preocupaciones fue formar e integrar un comité científico internacional, un comité editorial también diverso, que nos permitiera dotar de la calidad y de todos los procedimientos digamos, necesarios para que este órgano efectivamente tenga la difusión que esperamos. Entonces, por supuesto, es una revista en donde recibimos los artículos, se hace un arbitraje doble ciego, se cuentan con pues una cartera de árbitros que cada vez va creciendo más y que nos permite recibir estas distintas colaboraciones. Así que, por favor. Dentro del Consejo Científico está, por supuesto, el doctor David Arellano Gol, que está adscrito al Centro de Investigación y Docencia Económica, el doctor César Augusto García Soberano, de la Universidad de Jalapa, la doctora Ana Díaz Aldred, también del CIDE,
el doctor Eduardo Caro, que en su momento también presentó un libro muy interesante acá con nosotros, de la Open University de Reino Unido, el doctor Per Leinrich, de la Universidad de Bergen en Noruega, el doctor Carlos Fernández Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Madrid, el doctor Luis Montaño Irose, quien nos acompaña el día de hoy, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, la doctora Carol, de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Y por su parte, el comité editorial está integrado por el doctor Guillermo Rioja Carrera, del Tecnológico Nacional de México, el doctor Andrés Ortiz Bueno, de la Universidad de Jalapa, la doctora Julia Ropero Carrasco, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la doctora Josefa Montalvo Romero, de la Universidad Veracruzana, y la doctora Laura Zamudio González, de la Universidad Iberoamericana, que también nos acompaña el día de hoy. Y como les decía, pues bueno, este trabajo no podría realizarse sin un equipo editorial. Entonces, no solamente este equipo que aparece ahí, que generalmente, bueno, siempre hay detrás otras manos y otras personas que nos apoyan y nos ayudan de diversas maneras, pero el equipo editorial es una servidora, como la directora en este momento de la revista. El editor responsable es el doctor César Augusto. El doctor Guillermo, desde hace ya mucho, nos ayuda en diversos proyectos editoriales y en este caso, pues también nos ha apoyado en toda la parte técnica y tanto de la plataforma como del diseño editorial. Y bueno, ya quien hace todo el trabajo, como todos sabemos, pues es la licenciada Maribel, que es la asistente editorial. Y pues, por supuesto, muchas gracias a todos ellos. Los números que ahora vamos a presentar son el número 2 y el número 3. El número 2 han sido números temáticos que trató sobre organizaciones internacionales en forma interrogativa, actores, instrumentos o burocracias. Este número que hoy vamos a presentar, la edición fue coordinada por la doctora Laura Zamudio y el maestro Gabriel Rojas. En el número 3, que también se va a presentar el día de hoy, la temática fue nuevas aproximaciones organizacionales a la crisis y a la gestión de las crisis. Teoría y gestión organizacional frente a los nuevos escenarios críticos del siglo XXI. Este número fue coordinado por el doctor Jorge Flebro, que también nos acompaña, y el doctor Gerardo Romo, de la Universidad de Guadalajara. Aunque el doctor Gerardo Romo pues, no nos pudo acompañar el día de hoy porque se encuentra en otras actividades académicas, pues a todos ellos la verdad es que les agradecemos mucho su colaboración, su participación y el trabajo que se ha tenido que realizar para poder llegar a esta presentación. Es importante señalar que al día de hoy nuestra revista cuenta ya con un ISSN, cuenta también pues con el registro de las reservas de derecho al uso exclusivo del nombre y que ya prácticamente se está realizando pues el registro de DOI para todos los artículos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso será poderla indexar poco a poco en algunos índices que podamos alcanzar. Evidentemente, eso lleva también por delante pues, la necesidad de ir mejorando los procesos editoriales, de ir mejorando la calidad de todo lo que se esté haciendo y presentando. De todas maneras, todo esto no serviría de mucho si no tenemos la colaboración de todos nuestros autores, tanto en un ámbito, la revista recibe artículos científicos, resultados de investigación, pero también resultados de intervenciones, de investigaciones aplicadas que en el ámbito de los estudios organizacionales son tan importantes, así como reseñas de pues, las obras que los especialistas consideren más adecuadas para enviarlas a nuestra revista. Como les había comentado, una vez que se reciben, hay un plazo, un tiempo específico para entregar los artículos, pues se someten a arbitraje, doble arbitraje, con todas las, digamos, características de la revisión científica. Esa
posibilidad del doble arbitraje siempre va a generar en los autores pues un cierto recelo, ¿no? Porque es bien difícil que te digan, corrige aquí y haz aquello. Pero la verdad es que eso ayuda a que todos los procesos mejoren y el producto en sí mismo también mejore sustancialmente. Entonces, sobre todo para los nuevos investigadores, para las personas que están a lo mejor desarrollando estudios de posgrado, pues me parece que es una vía muy interesante como para que empiecen a tener esas posibilidades de difusión de todo su trabajo. Y aquí tenemos pues los tres números que ya tenemos publicados. Vamos a presentar el número 2 y el número 3. También en la siguiente lámina están la página y el correo de la revista para los que les interese participar en el siguiente número. La convocatoria está abierta, sería el número 4, por publicarse en marzo del próximo año, y tiene que ver con las organizaciones educativas. Nos gustaría recibir sus colaboraciones desde el punto de vista de qué ha pasado con la educación después de la pandemia. Cómo desde la mirada de los estudios organizacionales se ha impactado a estas organizaciones educativas, qué experiencias nos ha dejado la pandemia, qué discusiones de fondo y desde el punto de vista organizacional tienen que ser pensadas, tienen que ser tomadas en cuenta para el camino que podemos seguir. También es bien interesante pensar en experiencias desde la mirada de los estudiantes, que muchas veces los profesores no somos conscientes de todas las problemáticas que ellos tienen, que ellos pudieron pasar y que todavía al día de hoy les está afectando tanto en su escolaridad como en su rendimiento académico. Entonces está abierta la invitación, ahí ustedes pueden consultar la convocatoria. La entrega de los artículos es aproximadamente diciembre, primeros días del 9 de diciembre, para los que quieran colaborar en este número 4 de nuestra revista. Bien, a continuación me voy a permitir darles una síntesis curricular de nuestros presentadores para ya pasar a esta actividad. Como les decía, los coordinadores del número 2 son la doctora Laura Zamudio González y el maestro Gabriel Rojas Salazar. La doctora Laura Zamudio González es investigadora de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, maestra en Economía y Política Internacional por el Centro de Investigación y de Docencia Económica CIDE, licenciada en Historia por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, estudia instituciones y organizaciones internacionales en procesos de gobernanza, pacificación y gestión de crisis. El maestro Gabriel Rojas Salazar, profesor asociado del CIDE, es maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Ha realizado diversas actividades académicas como editor jefe del blog de la División de Administración y Políticas Públicas del CIDE, coeditor, guionista, productor y presentador del podcast Los Administradores Públicos, un programa científico sobre administración, políticas y gestión pública con el profesor David Arellano Gol. Su línea de investigación se enfoca en las áreas de corrupción, introducción de tecnologías disruptivas en las organizaciones públicas, reforma administrativa relacionada con el compliance y organizaciones internacionales. Los coordinadores del número 3 son el doctor Jorge Enrique Culebro Moreno, quien es profesor e investigador Juan Guajimalpa, doctor en Administración y Teoría de la Organización por la Universidad de Bergen, Noruega, maestro en Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económica, con estudios de intercambio en la Escuela de Graduados en Administración Pública de la Universidad de Colorado en Denver. Es licenciado en Derecho por la FES Acatlán UNAM y en Periodismo por la Escuela Carlos Septién García.
profesor titular de tiempo completo del Departamento de Estudios Institucionales de la UAM Guatemala. Su trabajo de investigación está orientado al estudio de los procesos de aprendizaje y transformación institucional, ya sea desde los campos de la modernización administrativa o bien desde la llamada reforma regulatoria. El doctor Gerardo Romo Morales, de CUSEA, Universidad de Guadalajara, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, maestría en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica, especialidad en Planeación de la Educación Superior, Universidad de Guadalajara, licenciatura en Sociología también de la Universidad de Guadalajara, profesor investigador titular de miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, perfil PRODEP. Sus líneas de investigación tienen que ver con políticas públicas y estudios organizacionales y análisis institucional. Bien, pues con esto vamos a dar inicio a la presentación del número 2 de la revista con la doctora Laura, que se encuentra vía remota, pero a quien cedemos la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Pues estimadas autoridades de la Universidad de Jalapa, estimados y estimadas colegas, profesores, profesoras, estudiantes, invitados, reciban de mi parte un saludo, por favor, muy cordial y una felicitación por su aniversario número 30. Lamento mucho no estar ahí celebrando este aniversario, pero bueno, alguien tiene que trabajar para que el doctor Arellano pueda realizar sus giras artísticas en Veracruz. Así que pues me tuve que quedar. Muchísimas felicidades por estos momentos. Agradezco al vicerrector de investigación, el doctor César Augusto García, y a la doctora Rebeca Elizabeth Contreras, quien funge además como la moderadora de esta mesa, por la invitación para coordinar junto con el maestro Gabriel Rojas este número especial, número 2, dedicado a las organizaciones internacionales. Elaborando las reseñas de los libros, estudiantes de posgrado también con algunos artículos, y agradezco entonces a todos los que participaron con sus artículos, con sus reseñas, al equipo editorial, a todo el personal de la Universidad de Jalapa que trabajó en este proyecto, y agradezco por supuesto el espacio para incluir el tema de las organizaciones internacionales en esta revista de estudios organizacionales. Quizá lo primero importante sería explicar por qué incorporar a las organizaciones internacionales a este tipo de estudios. Pues básicamente yo diría porque estas organizaciones han contribuido a formar la arquitectura del sistema internacional, de las relaciones internacionales, de la gobernanza internacional, y seguramente van a seguir participando en el diseño de las reglas, de las estructuras, de las dinámicas institucionales del mundo que se avecina. Como planteamos en la introducción de la revista, las organizaciones internacionales son, al menos desde la disciplina de RI, pues son todo un fenómeno. Son un fenómeno porque ya superan en número y con mucho a los estados-nación. Son un fenómeno porque han logrado ampliar sus años de vida. Son un fenómeno porque participan en todos los temas, tienen capacidad de vincularse con muchos actores, y estas organizaciones entonces, que son temas muy variadas, las tenemos como organizaciones intergubernamentales como el FMI, el Banco Mundial, la ONU, las no gubernamentales como Amnistía Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, las transgubernamentales como Interpol. Es decir, son muchas, son diversas, son variadas. Estas organizaciones merecen un espacio, necesitan ser entendidas, necesitan ser comprendidas, porque están jugando un papel importante, y tradicionalmente se les ha descuidado.
Desde la disciplina de RI ha habido un abandono, yo diría hasta cierto punto intencional, de estas organizaciones, una interpretación reduccionista y simplista de estas organizaciones también, y, y pues vale la pena estudiarlas en serio y entender cómo se comportan. Basta abrir un periódico para darnos cuenta que estas organizaciones están allí, están presentes. La semana pasada se habló como la Unión Africana, una organización regional de 55 países, ingresó recientemente al G20. La OTAN ha estado también en la mesa de discusión desde hace ya casi 2 años por la invasión de Rusia a Ucrania. La Organización Mundial de la Salud estuvo presente durante toda la pandemia por COVID. Es decir, estas organizaciones están jugando un papel y han pasado de ser lo que Berhan Bervik decía, el patito feo de las relaciones internacionales, a ser, digamos, el gran cisne, el gran cisne, pero no es el cisne blanco, es un cisne negro, porque en realidad son criaturas extrañas, poco vistas, poco analizadas. Entonces, este número es un número que tiene por objetivo generar, impulsar una agenda de investigación en torno a las organizaciones internacionales, una agenda de investigación, como decía la doctora Rebeca, multidisciplinaria, en donde podamos de entrada, pues, trabajar con otras disciplinas, tender puentes con otras disciplinas, particularmente la teoría de las organizaciones, pero no solo esto, también la sociología, también la administración pública. Entonces, la idea es eso, la idea es impulsar una agenda de investigación en torno a estas criaturas, criaturas que ya son hoy como los insectos, son muchas, son ruidosas, a veces son molestas y sin duda son difíciles pues de combatir. Entonces, el número parte de una convicción, que es la convicción de que las organizaciones internacionales importan, vale la pena estudiarlas, no podemos dar por hecho que son instrumentos, no son solo instrumentos de los estados poderosos, no podemos aceptar de partida que sean epifenómenos de los gobiernos, no podemos asumir de golpe que estas organizaciones son ineficientes y son irrelevantes, no podemos declarar simplemente que buscan encubrir o imponer los deseos de los estados más poderosos. ¿Por qué? No porque esto no sea a veces cierto y en ciertos momentos visible, sino porque hoy día estamos en un contexto internacional mucho más complejo, con relaciones de gobernanza mucho más difíciles, multidimensionales, múltiples actores, múltiples niveles de toma de decisión, y las organizaciones allí están jugando un papel, están mostrando tener agencia, están mostrando tener sus propios intereses y tomando sus propias decisiones. Entonces, este número, pues realmente se hace estas preguntas. Básicamente pensamos en 4 menciones, las voy a mencionar muy rápidamente para darle la palabra también enseguida a Gabriel, pero básicamente, pues nosotros estamos planteando en la revista que estas organizaciones en realidad están participando de maneras diferentes, por ejemplo, en crisis transnacionales, y consideramos que ya no es suficiente negociar acuerdos y tratados de cooperación multilateral. Los estados no pueden por sí solos resolver todos los problemas, y por lo tanto nos estamos preguntando cómo participan, o hacemos la pregunta, cómo participan las organizaciones en estos nuevos acuerdos de gobernanza, cómo participan en los pactos globales, cómo participan en las crisis transnacionales y las crisis transfronterizas, cómo participan en las asociaciones público-privadas, es decir, cuáles son sus roles, cuáles sus funciones, cuáles sus mandatos. En segundo lugar, también estamos impulsando a investigar cómo están impactando estas organizaciones a los estados en la autonomía de los estados. Cuán incisivas, cuán intrusivas pueden ser las organizaciones internacionales hoy día, y de qué manera están afectando
afectando la relación con los gobiernos, dentro de los gobiernos y con los gobiernos. En tercer lugar, también estamos impulsando a preguntarse cómo estas organizaciones, su cultura burocrática, su cultura de reglas, de procedimientos, de rutinas, afectan el logro de los resultados organizacionales y cómo el profesionalismo, el ethos, la identidad generan nuevos espacios pues de interacción e incluso ya se comienza a hablar desde algunas otras disciplinas fuera de RI, más desde la administración pública, de los espacios de administración transnacional o de lo que sería la política pública global. Y también, por último, impulsamos a preguntarse en qué áreas cooperan estas organizaciones entre sí y qué implicaciones tiene todo ello para tanto la gobernanza mundial como para, pues también para las propias organizaciones, cómo cooperan entre sí o cómo compiten entre sí y de qué manera todo esto afecta a la dinámica internacional. Entonces, estas son las cuatro líneas por las cuales nosotros lanzamos la convocatoria y recibimos pues muy buenos artículos que pues espero sirvan para esto, para fortalecer esta acción que es muy interesante. Bueno, pues me quedo aquí para darle la palabra también a Gabriel y muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, y por supuesto un cálido saludo para ti, que sí estás trabajando. Vamos a dar el uso de la voz al maestro Gabriel Rojas, porque nos seguirá hablando sobre este número 2. Muchas gracias. Antes de nada quisiera igual extender mi agradecimiento por la bienvenida y también por dejarme participar en este número 2 con la profesora Laura Zamora, donde ella ya adelanta lo que se intentó hacer en este número sobre relaciones internacionales, y es que yo soy internacionalista, ese fue mi origen, y de ahí luego di el salto a las organizaciones. Y en este camino es muy claro que desde relaciones internacionales no hay una revisión a veces de las organizaciones como lo que son organizaciones, sino que hay un hueco en la literatura de relaciones internacionales donde la ONU es la ONU y funciona como un actor en el escenario internacional, pero no entendemos estos elementos que en cada organización son claves para entender justamente cómo se comporta una organización. Toda esta parte como que desde RI la negamos y es espantosa porque en algún punto sabemos, y ayer lo comentábamos dentro de la presentación del profe Luis Montaño y también de la presentación del libro, hay variables que son muy estorbosas y espantosas en un contexto interesante, como es el poder, las asimetrías de poder, lógicas como por ejemplo las rutinas organizacionales que llevan a elementos burocráticos. Todas esas cuestiones son algunos de los elementos que desde RI parece que nos negamos a ver y volvemos a otra dirección, pero eso no nos permite entender justamente cómo actúan estas organizaciones personales que, como bien mencionaba la profesora Laura, cada vez es más importante porque cada vez hay más organizaciones internacionales, cada vez actúan de formas mucho más diversas, más profundas, han ampliado sus capacidades, han ampliado sus facultades. Entonces, en ese contexto tenemos que empezar a entenderlo desde una lógica organizacional, una lógica mucho más específica de elementos que, por ejemplo, desde relaciones internacionales se presupone que las organizaciones son instrumentos, una visión muy particular de las organizaciones que desde las organizaciones hace mucho tiempo que ha sido ya contrastado y debatido, y justamente se comprueba que en realidad no, las organizaciones más que instrumentos son, una vez más retomando la discusión de ayer, no son arenas donde hay diferentes intereses. Esos intereses, ¿qué implicaciones tienen? Hay diferentes visiones de cómo se construyen esas organizaciones. Entonces, esos elementos es algo que para nosotros es muy importante reflejar en este número 2 de la revista, porque ciertamente que es una discusión que es incipiente. Los internacionalistas en algún punto se rehúsan a ver esta visión organizacional. Hay algunos que verdaderamente son muy valientes y empiezan a cuestionar algunos elementos que son parte básica de las relaciones internacionales. Y también desde
de organizaciones, intentar entender las OIs es algo muy complejo en términos de una naturaleza particular, una naturaleza muy llamativa, que justamente lo que hace es no hacer muy sencillo ese análisis, porque nos metemos en algunas contradicciones y paradojas que surgen en cualquier organización, pero que llevan al ámbito internacional es mucho mayor. Elementos como, por ejemplo, esta lógica de la autonomía, ¿no? ¿Qué problema es pensar que la ONU es autónoma? Porque eso implica elementos de enfrentamiento hacia la soberanía de los estados. ¿Qué problema es aceptar que las organizaciones tienen sus propios intereses, ¿no? Porque la ONU no debería seguir sus propios intereses, debe defender y proteger los intereses de los países que son miembros de la organización. Entonces, todos estos elementos son bien complicados, que aquí lo que tenemos justamente es organizar de la manera que expuso la profa Laura, esta forma de entrar, ¿no? Que es desde hoy, desde las OI internacionales muy particular, ¿no? ¿Son instrumentos o no son instrumentos? Y si no son instrumentos, entonces, ¿cómo podemos controlar esos nuevos actores que tienen tanto poder, ¿no? Ahí me remite mucho a ese texto de James Coleman, ¿no? Del actor asimétrico, ¿no? Cómo las organizaciones tienen tanto poder que frente a las personas es una simetría tan sólida que lo que termina haciendo es que el actor en ese contexto, pues, se subsume ante las organizaciones. Esto pasa a nivel personal. ¿Cuál es el nuevo rol de las organizaciones en la gobernanza internacional? Es algo fascinante en términos de, si ya no son instrumentos, en realidad, si no son dispositivos que están bajo el control de los estados, entonces eso qué implicaciones tiene para la gobernanza. ¿Qué impactos tiene? Claro, por ejemplo, haya organizaciones tan potentes que determinan elementos en las agendas públicas de los países, que eso ocurre con las ODS, por ejemplo. ¿Qué ocurre ahora con elementos de administración internacional? ¿No existe la administración pública internacional? ¿Existe el elemento de lo público a nivel internacional? ¿Hay burocracias a nivel internacional? Y la verdad es que sí, porque organizaciones como la OCDE, el Banco Mundial, todas construyen un ethos burocrático y al final es una organización internacional que tiene diferentes personas de diferentes países actuando en un contexto organizacional donde se generan elementos como sentido, una serie de elementos como cultura organizacional, una forma de hacer las cosas. Todo eso también es importante. Y otro punto fundamental es, bueno, ¿y cómo se relacionan entre sí las diferentes organizaciones? Entonces, en este momento necesitamos proponer esta agenda de investigación que es incipiente, como mencionaba, y que específicamente en México y Latinoamérica muy pocas personas son invitadas a estos debates, la cual ahora se lleva un tiempo en esas discusiones y es justamente tenerla como editora es particularmente un privilegio, también me he trabajado con ella porque es de las primeras autoras que se mete bien en estos temas. Entonces, esta lógica me parece fundamental. Y ahora también habría que señalar que justamente este proceso de, un poco ahí para contar cómo fue todo este proceso de edición y demás, justamente lo que nos enfrentamos en muchas ocasiones es que las autoras y autores, cuando enfrentaban esta nueva visión, este nuevo reto, esta intención de hacer un puente interdisciplinario entre relaciones institucionales y estudios organizacionales, les costó un poco de trabajo, ¿no? Porque la mayoría de los scripts que recibimos eran de internacionalistas, que cuando nos mandaban su primera versión, notábamos que no estaba esta parte organizacional, que es justamente la condición que buscábamos, y teníamos que enviarles, no está esta parte, quizá tenemos que, te recomendamos entrar con esta literatura, estos autores, autoras, para que justamente puedas hacer esta relación que estamos buscando, ¿no? Entonces también habla de este elemento disruptivo que estamos aquí intentando hacer en este número especial de radio, y que justamente creo que el resultado final es uno muy agradable, porque tenemos dentro de estos 4 puntos de partida que planteaba la profe Laura, encontramos justamente algunos aspectos que discuten la participación de algunos institutos como ACNUR, esta lógica de gobernanza a nivel internacional en materia de salud, ¿no? Y el rol de las instituciones en cómo establecen regulaciones y marcos normativos, lo cual establece también una lógica a nivel internacional.
otras cuestiones como justamente el profe Culebro, que también participó en este número, el rol de las organizaciones en materia de crisis a nivel internacional, ¿no? ¿Cuál fue su participación, cuál es su importancia? Entonces, esto para nosotros es realmente un espacio muy importante para plantear estos debates, estas discusiones, para que sirva de partida para personas que estén interesadas en este tema, realmente puedan encontrar aquí un primer acercamiento, una primera aproximación, un primer saque de estructura, que me parece sumamente valioso porque, de nueva cuenta, ¿no? Encontrar esta conexión, ya podremos ver que no es tan sencillo. Y justo también eso para nosotros como editores fue un tremendo reto. Entonces, esa parte me parece lo más destacable. Y que otra situación ya para cerrar es, incluso en esta participación de estudiantes con reseñas, uno también puede notar cómo esta literatura es poco conocida dentro de nuestras disciplinas, dentro de los programas académicos en México y en Latinoamérica. La propia Laura Zamudio es justamente la que promueve en sus clases algunos de estos elementos, pero ciertamente que encontrar esta conexión en un programa de relaciones internacionales es un reto. Y de verdad, uno empieza a buscar programas y mallas curriculares de diferentes programas de diferentes universidades y no va a encontrar esta conexión. Por lo tanto, también hay este primer acercamiento también es muy valioso, ¿no? Presentar una aproximación o una reseña de una literatura que es ciertamente desconocida y que tenga esa cuestión de accesibilidad, por ejemplo, en tanto para nuestra región es algo que es todavía muy lejano. La mayoría de literatura proviene de Nueva Cuenta, Estados Unidos, escandinavos, con lo cual esto también es una intención de aproximación y de un primer conocimiento para personas interesadas que no tienen conciencia de estas discusiones que deberíamos quizá empezar ya. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, con lo que nos narra uno de nuestros editores invitados, queda de relevancia la dificultad de trabajar en esa parte editorial en una revista, pero también se pone, digamos, algo que realmente poco hemos abordado. Se pone ahí en la discusión el hecho de que estas publicaciones también son una vía formativa. Lo que ayer el doctor Luis Montaño enfatizaba sobre el vínculo entre docencia e investigación, pues esta es una de las maneras de poderlo lograr. Cuando los estudiantes de posgrado pues se ven ante el reto de hacer un envío, un artículo y recibir realmente de un editor muy responsable todas esas observaciones, todas esas recomendaciones, pues eso va mejorando esos procesos y fortaleciendo ese vínculo. Entonces, para una universidad como la Universidad de Jalapa, la verdad es que contar con un órgano de difusión como este es muy interesante, es muy importante y bueno, esperemos que por mucho tiempo más pues, nos sigan apoyando para su éxito. Bien, a continuación vamos a dar el uso de la voz al doctor Jorge Culebro, quien nos hablará del número 3 de la revista que estuvo enfocado a la gestión de crisis. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, tuve que agradecer a la Universidad de Jalapa, el Consejo Ciudadano, la Rebeca, de todos los que, de hecho, cuando yo estoy hablando del tema, este número, aunque somos todos los editores invitados a trabajar el tema, pues lo que difícil, entonces, pueden hacer que tenemos pero cosa muy fácil, pero en esta vaina estamos realmente viendo una vez, no, acaba aquí en dar que no sé lo que tenía
algo que ahora que no está aquí, pero no se va a tanto, pero está aquí, muchas gracias por todo. Y bueno, un poco del tema, ¿por qué habría, digo, hay muchos temas para, no sé tantos temas, pero ¿por qué precisamente el tema de gestión de crisis en una revista que hace estudios sobre aspectos organizacionales? Y hemos tenido, bueno, pues ¿por qué habría eso? Y lo que sucede es que, tanto con Gerardo es cierto que veníamos un poco, observándonos desde distintas áreas y todo lo que tiene crisis. En algunos casos todavía digamos una aproximación de la organización, otros casos de la institucional, pero en este caso, digo, no es tan nuevo el estudio de que se era uno de respecto, y desde diferentes toques de lo que tratamos de encontrar fue ir introduciendo ideas de la organización, teoría institucional, para entender el fenómeno de la crisis y la gestión de crisis, un poco lo que diferentes cosas se componen. Pero un poco lo que es crisis de repente que pasó con la crisis, pero porque también un aspecto más organizacional, bueno, no tiene muchos tiempos, pero hay un punto de quiebre, ¿no? Un punto de quiebre, entonces, un poco de conmemorar un poco del 11 de septiembre, de la fuerza de la ciudad. Y entonces, bueno, solo que muchos de nosotros que ya, no sé cómo, yo no para tan jóvenes, pero sí nos cobramos esta diferencia en los aeropuertos. Me acuerdo que tenemos ese septiembre, que pasaba seguro, con de cocina, de comida para viajar y llevo, ¿no? Y fácil, entra uno, pues, y todos los mismos, no sé si tienen, entonces tuvieron algunos explicaciones en el ámbito organizacional en los aeropuertos, ¿no? Primero, entonces, la parte de seguridad es más fuerte el componente en la organización dentro del aeropuerto, pues, antes podría haber sido como piloto, etcétera, pero la parte de seguridad cambió y se modificó desde el punto, ¿no? Entonces, empezaron a ver modificaciones en el ámbito organizacional y institucional, también por ejemplo, del Estado, áreas de seguridad, de etcétera, y empieza a empezar desde el político. También en estas décadas se puede construir se aprovechan también otros desastres. Por no, antes de esto había un por ejemplo, el caso de volcar el Islam, como se conoce, por todo el espacio europeo, y también continúa a tener implicaciones profesionales muy importantes. Entonces, de repente estábamos viendo aquí, siempre ha habido así por de manera de números naturales que no les está como importa, ¿no? Pareciera ser un poco que las implicaciones en términos profesionales cada vez más tenemos un poco nosotros trabajamos en temas y es lo que ya es que se pasó muy bien en el ámbito de la organización ya la necesidad trabajando pero no se podía tanto en el debate de su importancia, entonces ahí un poco vino el tema del libro como unas nuevas aproximaciones organizacionales y institucionales para todo lo que es no seguro tanto en la nueva, creo que la corporación y la forma en que se utiliza el modelo, hay un poco su importancia y también un poco tratar de incorporarlo en el ámbito de la agenda de investigaciones y fenómenos que suceden, no necesariamente en la actividad, pero no se van sucediendo en el consejo y cómo la actividad de la organización con el cultivo de eso. Después, cuando vamos trabajando esa parte de relaciones externas, la seguridad, porque entonces, antes de dar una discusión entre seguridad de los pasajeros, cuestiones de libertad, ¿no? Discusiones sobre la libertad y la seguridad de los pasajeros.
Ella ya había hecho su nivel de estudio en el Tribunal de Organizacional, estaba presente, pero creo que estaba en el país, estaba un poco más obvio de esa discusión. Otro, sí, bueno, por ejemplo, la Policía Federal, que ahorita en el ámbito de la migración, acabamos de ver hace poco cómo en el sur de México prácticamente rompieron las vallas y desbordan de las capacidades organizacionales e institucionales de organismos de importancia como la migración, el combate, etc. Y entonces está eso, un poco tratando de poner sus temas en ese sentido. Estamos trabajando desde antes y estaba yo sobre el ámbito de, por ejemplo, los terremotos, ¿no? Cosas en el sector, entonces vamos a construir el técnico. Bueno, no acaba, ¿no? No lo que sabe. Yo trabajo con el terremoto del 17, viendo, por ejemplo, la necesidad de los momentos de coordinación entre los partidos debido al COVID y tenemos un poco sobre respuesta del gobierno de la capacidad organizacional institucional para hacer frente a un fenómeno como el COVID, las medidas que hicieron, gobiernos nacionales, etcétera. Y es un poco el concepto de cuál es este número. Y también surge en el contexto de la presentación de uno a uno, un poco de falta, ¿no? Estamos allá y bueno, ¿no? ¿Y por qué no? Ya está aquí el número. Y bueno, en punto al número, tuvimos, creo que fue mejor de lo que pensábamos, ¿no? Superó mucho las expectativas porque pensábamos, sobre todo en los ejercicios que se la decisión, muy que tenemos que tener en consultar, porque vamos a intentar, ¿no? Y afortunadamente tuvimos una respuesta muy importante. Hay otro texto que no reseñas también. Y estos textos ubican posturas muy importantes. El ámbito más conceptual es un poco de literatura, de la administración, de ciencia, las variables, en la primera parte. Y en la segunda ya es la representación de algunas experiencias, porque tenemos, por ejemplo, en la segunda parte hay una experiencia sobre el COVID, por ejemplo, en los nacionales. Hay otra comunidad, ámbitos educativos, también hay unas especies, por ejemplo, dentro de la ciencia y la tecnología, es un punto de estudio identificativos de cómo van provocando puntos que a la larga van desarrollando los fenómenos que requieren una respuesta para el nuevo impacto de esa crisis también. Entonces, tenemos estas dos partes, y bueno, la primera parte se va un poco en el sentido de esta parte más institucional, organizacional, inclusive variables, no tanto en el sector público del gobierno, pero de por ahí, el que seguro que yo soy más práctico, claro, las herramientas teóricas institucionales para explicar la respuesta que ha tenido algún gobierno de la crisis o para resolver la crisis. Y en muchos contextos de COVID con los profesionales, tenemos un contexto de el sistema inteligente nacional de atención de emergencias, COVID, tuvimos Caballero, Víctor, Gerardo, Calderón y Miguel Alonso. Entonces también, bueno, creo que además de los temas, los más colaboradores, pues, hayan trabajado otros temas, bueno, la idea es que fueron incorporando al estudio de la crisis de la geología. O sea, creo que eso cumplió por un lado, por otra parte, esas agencias de investigación, el pliego de herramientas institucionales y organizacionales para determinar la respuesta de las organizaciones a la crisis. Por ejemplo, lo que tratamos de hacer y ¿por qué no a Gerardo Díaz? Esa respuesta. Luego tenemos dos cosas muy interesantes, por una reseña de estas, las dos, pero curiosamente son técnicas que han hecho en otros lados, y creo que es importante que ya de la parte del Congreso de México empecemos a desarrollar
alimentos propios, algo como entonces también como coherencia y también hay otra función interesante que tiene que ver con la capacidad organizacional y institucional para dar respuesta a la crisis, a la gestión de crisis, en términos de rendición de cuentas, de transparencia, error de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Porque es importante, en ocasiones, estos fenómenos, el papel de liderazgo es fundamental, porque da un significado que también tiene que está pasando. Entonces, ya sea que no le dé importancia, o ya sea que le dé mucha importancia, y lo que encontramos en algunos casos es que muchos de los efectos posteriores se relacionan con las primeras supuestas inteligentes. Hay ciertas parecidas por ahí, que lo que uno hace al inicio va a tener entonces creo que hemos encontrado algo muy interesante en todos los métodos para entender un poco mejor las herramientas organizacionales y cómo pueden apoyarnos en el primer y segundo de la crisis, en la segunda crisis, en distintos ámbitos, y es una razón, digamos, el texto, junto con Carlos López que está trabajando. Bueno, está trabajando, no puedo estar aquí. Bueno, también, trabajo de equipo, agradezco mucho y bueno, así que un poco como los profesores más problemas de un sistema y por qué no bueno, entonces tiene futuro que me parece eso. Y también algo que quiero comentar es que cuando pasa esto de una revista que presenta el juego, es parecido también a los conceptos de que tuvimos, a que y bueno, que son las giras de conciertos, y me quería un poco tener el punto de la gira de este número, esperamos tener otras competiciones culturalmente a partir de esta gira, y quiero mandar entre todos ustedes. Gracias. Al contrario, la verdad es que el agradecimiento personal, por supuesto, del doctor César, de una servidora, es sobre todo también agradecimiento por parte de la Universidad de Jalapa por haber confiado en este proyecto que si bien tenía detrás el nombre del doctor Arellano, la verdad es que ni él sabía a lo que se iba a enfrentar con nosotros. Entonces, gracias al doctor Arellano y por supuesto la invitación a que revisen estos números, a que los puedan consultar dentro de la página de la propia universidad. Ustedes van a encontrar el espacio ahí de publicaciones para poder conocer esta revista que espero podamos seguir recibiendo pues colaboraciones y que confíen en nosotros en este proceso. Pues no sé si alguien del público quisiera tener alguna intervención. Y si no, pues vamos entonces a cerrar y vamos a pasar a la parte interesante que son los obsequios que Anita nos hace a favor de traer y que el vicerrector entregará, igual que las constancias a nuestros presentadores, las cuales por supuesto mandaremos también allá a la Ciudad de México y a la ciudad de Guadalajara. Pues muchas gracias, como bien decía la doctora Rebeca, por el apoyo a la doctora Laura, a Gabriel, a Jorge, a Gerardo, que hoy no nos pudo acompañar. Así que vamos a entregar estas constancias al maestro Gabriel Rojas por su destacada participación como coordinador y presentador de este número 2 de la revista Radar. En este mismo sentido, por su participación como coordinador, como presentador del número 3 de la revista Radar. Y bueno, esta constancia la doctora Rebeca Contreras López por la moderación en esta presentación. Y bueno, ahora pues mandaremos la constancia con David, aprovechando el viaje.
Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Entonces damos por concluida la presentación del número 2 y 3 de la pandemia. A ver, para todos. Gracias.